¿Qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de transferencia de calor con el plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 2.1.1, es decir, yo coloqué esta parte de, adicionar el 1 porque es un subtema muy extenso, entonces por lo tanto no lo colocan precisamente en el plan de estudios como debería ser. Entonces, por lo tanto, vamos a extender y puntualizar qué temas se van a estar viendo. En este caso vamos a ver ecuaciones fundamentales en placas planas. El contenido que pues únicamente se va a ver el día de hoy es esta parte, pero bueno, en los siguientes vamos a ver ya en lo que serían en cilindros y en esferas, porque van a ser muy importantes y es lo que vamos a reiterar en primer lugar. Bueno, vamos a comenzar. Sistema de coordenadas. Ustedes ya han trabajado desde cálculo vectorial, desde cálculo diferencial y cálculo integral, pues todo lo que son los sistemas de coordenadas. En este caso nos dice lo siguiente. La razón de transferencia de calor por unidad de tiempo es una magnitud física con unidades, además de que se puede indicar en qué dirección va dirigida dicha razón de transferencia de calor. Es de suma importancia establecer un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas puede ser rectangulares, es decir, cartesianas, cilíndricas o esféricas. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos nuestras coordenadas cartesianas, que para ubicar un punto en el espacio, en este caso, vamos a tener las tres componentes, una terna ordenada, X, Y, Z. Y esto, bueno, más adelante vamos a ver que podemos verlo desde la parte tridimensional, es decir, en tres direcciones, en lo que sea bidimensional o lo que sería unidimensional. Y eso también rige en los problemas que compite lo que sería transferencia de calor. Por lo tanto, también tenemos lo que serían coordenadas cilíndricas. Aquí también tenemos lo que sería una coordenada para ubicar cualquier punto dentro del cilindro. En este caso, va a estar dado por el radio, por un ángulo que es phi, que en este caso es entre precisamente el radio y el eje de la X, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que denotamos a este eje como X, ese ángulo va a ser phi, y Z es la altura, ¿no? Precisamente Z solamente. Y lo que serían coordenadas esféricas, tenemos el radio, como se ubica aquí en pantalla, y luego lo que sería el ángulo phi, que sería precisamente la proyección de R sobre el plano XY, de tal manera que en esa proyección y lo que sería el eje X va a ser el ángulo phi, como se ubica aquí. Y luego lo que sería el ángulo θ, que sería precisamente entre el radio y el eje Z, para ubicar al punto P. Entonces, de tal manera que vamos a estar utilizando estos sistemas de coordenadas. En primer lugar, para este video vamos a ver las coordenadas rectangulares, luego en el siguiente video vamos a ver coordenadas cilíndricas y esféricas y bueno, la ecuación fundamental que rige para cada una de ellas. Vamos a ver que también existen transformaciones entre este sistema de coordenadas. Por ejemplo, el sistema de coordenadas rectangulares a cilíndricas se usan estas ecuaciones que se ubican en color azul y rojo. En este caso, para encontrar la coordenada X cuando no estamos en coordenadas cilíndricas, es decir, de cilíndricas a rectangulares, tenemos que usar X igual a R por el coseno de phi, Y es igual a R por el seno de phi y Z quedaría intacta, es decir, Z es igual a Z. Para en el caso de que queramos una transformación de rectangulares a cilíndricas, tenemos que usar R igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado y phi es igual a la tangente inversa de Y entre X. Y Z va a quedar igualmente intacta, Z es igual a Z. En este caso ahora podemos cambiar de coordenadas rectangulares a lo que serían coordenadas esféricas de la siguiente forma, con las siguientes ecuaciones, ¿no? Aquí para cambiar de lo que sería de coordenadas esféricas a rectangulares sería, por ejemplo, para X sería X igual a R por seno de θ por el coseno de phi, Y es igual a R por el seno de θ por el seno de phi y Z es igual a R por el coseno de θ.
En caso de pasar de rectangulares a esféricas, tendremos que usar estas ecuaciones, que es el radio, que es precisamente igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Phi lo tendremos que encontrar como tangente inversa de y entre x, y θ sería igual a z entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto pues en algunos problemas en específico, no en todos. En sí, la mayoría de los problemas solamente va a estar ubicado en absolutamente coordenadas rectangulares, absolutamente en coordenadas cilíndricas o absolutamente en coordenadas esféricas. Pero puede haber la excepción de pasar de un sistema de coordenadas a otro. Entonces, por eso es de suma importancia. Y bueno, la parte de demostrar todas estas ecuaciones ya sería parte de otro curso. En este caso, de anteriores cursos, diferencial, integral y lo que sería vectorial. Entonces, eso queda para otro tema, para otros videos. Y bueno, para resolver los tipos de problemas que se vayan a presentar en este caso de la materia de transferencia de calor, vamos a verlo de dos formas elementales. Bueno, se podría haber visto desde los sistemas de coordenadas, dependiendo del cual que se trate, pero bueno, no sería de gran importancia. Aquí la importancia es de acuerdo al régimen. El régimen puede ser tanto estacionario como transitorio. La definición de estacionario es lo siguiente: el flujo de calor, para el estacionario, el flujo de calor por unidad de tiempo o por unidad de área queda constante durante un proceso siempre y cuando las condiciones sean igualmente constantes. Pero para un transitorio, el flujo de calor por unidad de tiempo o por unidad de área varía durante un proceso, es decir, las condiciones cambian. En este caso, vean que aquí tenemos una pared, ¿no?, en el cual se está haciendo el flujo de calor por unidad de tiempo, es decir, la potencia. En este caso va a pasar de un lado a otro lado y va a mantenerse. Es decir, aquí en este caso finaliza que Q2 es igual a Q1, siempre y cuando las condiciones de frontera, que es lo que vamos a estar ubicando para ya, en este caso, para resolver ecuaciones unidimensionales, vamos a ver que en una parte de la pared está a 15 grados y el otro 7 grados, pero pasa el tiempo, transcurre el tiempo. La mayoría de problemas, hay que recordar que para lo de mecánica de fluidos, para termodinámica, tanto la teórica, muy teórica, y con la aplicada, y lo que sería ya aquí transferencia de calor, cuando nos dicen estacionario, significa que no varía en el tiempo, así en grandes rasgos. Pero bueno, para no caer también en ambigüedades, entonces vamos a dejar que precisamente estacionario no va a cambiar en el tiempo. Y por ejemplo, cuando ya queramos ver lo de termodinámica, que en un régimen estacionario se elimina la energía cinética y la potencial, pues bueno, es porque varían con el tiempo precisamente. Entonces, por eso es que vamos a puntualizar esa parte. Entonces, aquí varía en el tiempo. Es decir, a las 2 de la tarde y después a las 5 de la tarde no varía esas condiciones de frontera. Pero para la parte de transitorio sí va a variar. En este caso, en esta pared está a 15 grados y 7 grados, pero después del mismo tiempo va a estar a 12 grados y luego a 5 grados. Veamos que aquí cambió, aquí disminuyó respecto a este, y este también disminuyó. Entonces Q1 no es igual a Q2. Entonces, por lo tanto, eso va a ser un problema muy grande al momento de resolverlo, porque obviamente esas condiciones van a cambiar demasiado. Entonces vamos a estar usando algunos métodos numéricos en el cual vamos a estar resolviendo y aproximando a la solución real. Entonces, por lo tanto, eso va a ser pues en el tema que, bueno, si ven en el plan de estudios, sería la parte de ecuaciones temporal. Entonces, en esa parte vamos a ver algunos de los métodos numéricos y obviamente ver la parte del régimen transitorio. En los primeros temas vamos a ver solamente la parte estacionaria. Ahora vamos a ver de acuerdo a la dirección o dimensión. La dimensión puede ser clasificada como unidimensional, que es unidireccional; bidimensional es igual a bidireccional; y tridimensional es igual a tridireccional. Entonces, pueden ser sinónimos estos dos, tanto dimensión como dirección. Entonces no hay tanto problema por si ubican eso en lo que sería en cualquier literatura que ustedes estén consultando. En este caso, para la parte unidimensional, la variación de temperatura actúa sobre una dirección. En el caso del sistema de coordenadas rectangulares, ya sea en X o en Y o en Z, solamente en una. Para la bidimensional, la variación en la temperatura actúa sobre las dos direcciones. En el caso de sistemas de coordenadas rectangulares, ya sean X y Y, o en X y Z, o en Y y Z. ¿Ok?
La variación de la temperatura actúa sobre tres direcciones para la parte tridimensional, en el caso del sistema de coordenadas rectangulares en X, Y y Z simultáneamente. Entonces aquí vean un ejemplo que aquí en este caso va a ser bidimensional. En este caso está cambiando sobre el eje X y sobre el eje Y. Esto va a ser en las ecuaciones bidimensionales que se ubica obviamente en lo que sería pues para el subtema 2.3, si no mal lo ubico, para lo que sería el plan de estudios aquí en transferencia de calor. Entonces, por lo tanto, ese también lo vamos a estar ubicando, solamente que lo vamos a consultar o lo voy a colocar aquí en las diapositivas a partir de otra literatura, ya que Cengel no ubica tanto esa parte, la parte bidireccional o bidimensional, sino solamente unidimensional en la mayoría de los problemas. Entonces vamos a estar consultando otra literatura para resolver ese tipo de problemas. Ahora tenemos algo importante, otro tema importante, que es la generación de calor. Tenemos diferentes energías. Recordemos que la energía es la forma que se manifiesta, las diferentes formas que se manifiesta el trabajo mecánico, como lo ubicamos en termodinámica. Yo les invito a ver la lista de reproducción de termodinámica, donde vimos el concepto o la diferencia puntual entre el trabajo y la energía. Pero bueno, aquí tenemos en primer lugar la flama, que obviamente está haciendo combustión, y aquí se genera la energía térmica. Luego de ello se transfiere a la parte de este matraz de bola. En este caso tiene ahí lo que sería agua. No sabemos si, bueno, ya está purificada, pero bueno, se está transfiriendo esa energía térmica hacia ese matraz y por lo tanto se genera energía química. Es lo que sería hervir el agua y pasa como vapor sobrecalentado hacia toda esta tubería. Y por lo tanto va a generarse energía de flujo, como se ve aquí, como se está ubicando en la frontera morada. Entonces, por lo tanto, luego se ubica en un otro energía, que en este caso se va a ubicar como trabajo de flecha o de eje, en el cual va a estar moviendo y va a estar moviendo a un generador eléctrico. En este caso se va a convertir como energía eléctrica. Y luego al último, la energía luminosa, es decir, prende un foco, ¿no? En este caso acá hasta el fondo se ve un interruptor solamente para que pueda cerrar el circuito eléctrico. Entonces, por lo tanto, a esto me refiero cuando vamos a generar calor por dentro del sistema. Pero para ser más puntuales, vamos a ver un tema importante también que no compite aquí, pero bueno, vamos a estar viéndolo, la parte de la energía nuclear. Entonces, aquí vamos a ver y recordar algunos conceptos. Solamente vamos a ubicar cuánto es lo que estaría generando por unidad de masa, más bien cuánta energía por unidad de masa se genera a partir de lo que serían las pastillas, así le llaman, pastillas de uranio. Entonces, de esta forma vamos a ver y recordar algunos temas de química. Igual les invito a ver la lista de reproducción, en el cual definimos algunos conceptos nada más puntuales y sencillos de lo que sería química. En este caso, el isótopo son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa. Aquí tenemos barras de uranio que son grandes, muy grandes, y lo vamos a ubicar con el color verde. En este caso, el uranio, lo que vamos a ver precisamente nos dice que tiene el mismo número atómico, que en este caso es el que está aquí abajo, 92, pero tienen diferente número de masa, 235 y 238. Entonces les vamos a nombrar así: isótopos de uranio, uranio 235 y uranio 238. Ahora, algo importante durante la energía nuclear, hay que definir entre la fusión y la fisión nuclear. La fisión nuclear es la descomposición de un núcleo atómico más pesado de mayor masa atómica en dos o varios núcleos más ligeros. La energía liberada por esta fisión nuclear es utilizada para ciclos termodinámicos de vapor, para generación de electricidad o bien para otros fines industriales. Y es lo siguiente: la fisión nuclear, lo siguiente, se bombardea con neutrones a lo que sería el uranio 235, por poner ejemplo a este uranio, bueno, a este isótopo de uranio, el cual precisamente nos dice que libera núcleos más ligeros, que en este caso son productos de fisión, que es el kriptón y el bario en esencia, y luego se genera, o bueno, se produce energía en forma de calor, que esto es lo importante, porque obviamente es lo que va a estar calentando, por ejemplo, una caldera en una planta termoeléctrica.
Ahora algunos de ellos se liberan, bueno, se pierden, por así decirlo, neutrones al medio. Bueno, después de ser bombardeado el uranio con neutrones. En este caso, vamos a ver que con aquí tenemos nuestro isótopo de uranio, más, por ejemplo, un neutrón. Solamente ponerle un neutrón al uranio, pues va a generar precisamente los productos de fisión. Va a producir esta cantidad de neutrones a la salida, es decir, toda esta parte va a ser 2.4 neutrones y va a dejar liberado energía de 192.9 mega electrovolts, que esta es una unidad de energía, como los joules, por ejemplo. Y por eso pongo aquí la conversión. 192.9 mega electrovolts es igual a 3.09 por 10 a la menos 11 joules. Entonces, esencialmente, el uranio se encuentra como óxidos. O sea, la mayoría de materiales se encuentra como óxidos en la naturaleza. Por ejemplo, en este caso es el dióxido de uranio, en el cual vemos que el uranio es un átomo y el oxígeno son dos átomos. Por lo tanto, podemos encontrar lo que sería la masa molar. Y en este caso, vamos a estar ubicando a partir de estequiometría, el análisis de los elementos. En este caso, vamos a encontrar que la masa molar para lo que sería el uranio solamente sería de 235 gramos por mol. Y para el oxígeno molecular sería obviamente 32 gramos sobre mol. En este caso, estas cantidades de 16 y 235 lo ubican en la tabla periódica. Por lo tanto, al último, la masa molar concreta de esto es la suma de estas dos masas molares. Esto pues también respetando lo que sería la conservación de la materia para el concepto en química, lo que sería 235 más 32, al último sería 267 gramos por mol. Entonces, gracias a eso, tenemos lo siguiente. Podemos hacer aquí una conversión. En este caso, recordando que un mol, recordemos que es una cantidad que tiene un valor de esto precisamente, el número de Avogadro, si no mal recuerdo, es de 6.022 por 10 a la 23. Y en este caso es una molécula del dióxido de uranio. Entonces, de esta forma podemos ubicar que es 4.43 por 10 a la menos 22 gramos por molécula de dióxido de uranio. En este caso, nos decía precisamente el enunciado, o bueno, la premisa, en el cual nos decía que con esto, esta cantidad de energía, 3.09 por 10 a la menos 11 joules por cada molécula de dióxido de uranio se va a generar. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a esto, podemos hacer las pertinentes conversiones para eliminar molécula con molécula y nos queda joules, en este caso una unidad de energía, entre gramo, que es unidad de masa. Entonces al último, bueno, ya haciendo las conversiones pertinentes, nos genera que ese calor puede ser calor por unidad de masa, nos estaría dando de 69.834 terajoules por kilogramo, es decir, por cada kilogramo de uranio, bueno, en este caso de óxido ya industrializado y procesado, 1 kilogramo de uranio nos va a estar generando 69.834 terajoules. Es una cantidad enorme, enormísima. O sea, esto reemplaza demasiado a lo que sean las típicos recursos no renovables o fósiles, en este caso carbón, petróleo, gas natural, en el que pues obviamente se reemplaza por uranio y eso pues no genera contaminación. Sin embargo, sí tiene un impacto en la salud en las personas que trabajan en una planta termoeléctrica o que si están utilizando eso para un proceso alimenticio que esté cerca, pues obviamente va a contaminar precisamente. Esa es la desventaja. Y bueno, ese es para otro tema, para otro curso, de lo que estaríamos viendo precisamente la energía nuclear. Y bueno, todo lo que tiene que ver. Pero bueno, aquí lo importante es que lo que serían las pilas y las pastillas de uranio generan internamente calor. Entonces por eso es que pongo este pequeño repaso de lo que sería lo de energía nuclear. Entonces de esa forma la generación de calor a partir de las pilas de uranio. Estos datos fueron obtenidos de toda este link,
en el cual lo pueden estar consultando ya en la descripción del video, de este video que se va a subir. Y obviamente fue obtenido de la Secretaría de Energía de México y otros igualmente, ¿no? En este caso fueron otras consultas, en este caso fue en el Instituto de Catalán de Energía de España, y por lo tanto pues ahí tenemos una representación más real de lo que serían estas pilas, estas pilas de uranio. Entonces vamos a lo importante. Aquí tenemos, por ejemplo, también colocar un resistor dentro de cualquier espacio en el cual va a estar generando calor. Esto pues esencialmente lo vemos en una tostadora, por ejemplo. Entonces ahí podemos generar lo que sería calor. Entonces nos dice lo siguiente: entonces la generación de calor es derivado debido a la conversión de un tipo de energía a otra, es decir, aplicando la primera ley de la termodinámica para convertir la energía nuclear en energía térmica, o como en el dibujo a esta diapositiva, de energía eléctrica a energía térmica, provocando un aumento en la energía interna del sistema. Y por lo tanto lo vamos a ver como por unidad de volumen. En este caso vamos a ver que esto, bueno, se refiere al sistema, la E, recuerden que la E mayúscula es al sistema, generada, que es igual a la, en este caso, igual a la energía generada, pero lo que sería por unidad de volumen. En este caso, metros cúbicos en el sistema internacional. Y el volumen, precisamente. Entonces, aquí están el análisis de unidades adimensional, análisis dimensional. Y por lo tanto, pues esto va a ser importante porque vamos a estar haciendo el balance importante para generar la ecuación fundamental en placas planas. Esto se aplica solo en materiales isotrópicos, es decir, la distribución de la transferencia de calor es uniforme y homogéneo. Aquí podemos clasificar dos tipos de materiales esenciales para la transferencia de calor. Materiales según su distribución molecular: isotrópicos, anisotrópicos. Los isotrópicos son mismas propiedades en todas direcciones, y los anisotrópicos son distintas propiedades en todas las direcciones. Por ejemplo, la austenita, que es el acero, o gamma hierro, que en este caso va a ser de las tantas fases que se encuentra la aleación entre carbono y hierro, y entonces de tal forma que con esto podemos ver, bueno, ustedes ven en sus cursos de materiales 1, 2 hasta 3 lo que sería precisamente el análisis de estos materiales, o bueno, en ciencias de materiales también está, en el cual pues obviamente vamos a tener un patrón de largo o corto alcance de igual forma, es decir, donde se ubiquen el análisis va a estar de esta forma, así de forma muy casi exacta, en forma como cristales, se llaman estructuras cristalinas, en el cual pues obviamente vamos a estar viendo que se va a estar repitiendo en todo el material, en toda su extensión. Pero lo que sería la madera tiene diferentes configuraciones, entonces a nivel atómico obviamente. Y esto pues obviamente genera diferentes propiedades en todas direcciones. Por eso es que aquí nada más vamos a estar hablando sobre materiales isotrópicos. Es muy difícil y tedioso estar atendiendo pues materiales anisotrópicos, que en este caso es por ejemplo madera, o incluso también en cualquier polímero, en este caso plásticos, ¿no? Como las botellas de PET, un ejemplo a decir. Y obviamente pues todos estos... o también bueno, no, ese viene siendo, bueno, goma, lo que sería caucho natural. En este caso también sería un anisotrópico. Ahora sí vamos con lo importante, la ecuación fundamental por conducción en placa plana. Tenemos nuestro cubo idealizado, que es infinitesimal, de tal forma que aquí tenemos diferenciales, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, y nuestro sistema de referencias. Aquí también, bueno, a ustedes les invito a ver la lista de reproducción de mecánica de fluidos, en el cual pues ya vimos esta parte en la forma diferencial, en el cual vemos que aquí entra algo y sale algo en el plano YZ, QX y QX más diferencial de X. En este caso es la primera coordenada y luego la segunda coordenada, ubicado sobre el sistema, más bien ubicado en la dirección de X. Entonces también pasa lo mismo con Z. Aquí donde entra va a ser la coordenada de Z, y luego la que sale es Z más diferencial de Z, y lo que sería en el plano XZ. Aquí tenemos las áreas respectivas. El área de XZ es igual al diferencial de X por el diferencial de Z. El área de YZ es igual al diferencial de Y y Z. Y el área de XY es igual al diferencial de X y Y. La masa la podemos ver como la densidad por el volumen, y el volumen lo podemos ver como la diferencia de Z por la diferencial de Y
por la diferencial de Z. Vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica como se ve aquí en pantalla. Qx más Qy más Qz menos Qy más diferencial de Z menos Qy más diferencial de Z de Y más diferencial de Y menos Qz más diferencial de Z más, en este caso precisamente es la generación de energía en el interior. Es igual a un diferencial o más bien la derivada del sistema, de la energía del sistema respecto al tiempo. Recordando que ese diferencial del sistema es igual a precisamente, vamos a ubicarlo como la parte positiva después de un cambio de tiempo y la parte negativa antes de ese cambio de tiempo. Y por lo tanto lo podemos ver de esta forma. Bueno, si despreciamos todo lo que sería energía cinética, energía potencial y solamente la que tomamos en cuenta es la energía interna. Y la energía interna se puede traducir como la masa por la capacidad térmica específica a presión constante. En este caso, si se trata de un sólido o un líquido, pues va a ser iguales, ¿no? En este caso, la capacidad térmica específica a presión constante, a volumen constante son iguales y podemos hacerla como la capacidad térmica específica promedio. Entonces aquí tenemos la temperatura antes del cambio de tiempo menos la temperatura en cierto tiempo. De tal forma que aquí ubicamos la masa que es igual a la densidad por el volumen por la capacidad térmica específica y la diferencia de temperaturas. Aquí recordamos la generación de calor, bueno, de energía. En este caso lo vemos de esa forma y lo reemplazamos precisamente en cada una de las partes. Aquí lo que hacemos es factorizar, en este caso, Qx y Qx más diferencial de X, pero obviamente extraemos o bueno, multiplicamos por un negativo a cada uno de los términos para que esto se haga positivo y luego esto negativo y aplicamos el concepto de derivada. Entonces, dividiendo todo entre dx, dy y dz, quedaría de esta forma. Ahora, lo que hacemos es extraer esa parte donde obviamente nada más está en común x con x. En este caso, vean que esta parte es en x en términos de x. Aquí es un diferencial de x. Todos en términos de y aquí es un diferencial de y aquí en z. Y aquí dividido entre un diferencial de z. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es aplicando el concepto de derivada. Al mismo tiempo, aplicando la ley de Fourier. La ley de Fourier, recordando que es la potencia térmica que es igual a menos k por el área, que es obviamente normal a la superficie, por la derivada de la temperatura respecto a lo que sea x, que es la longitud. En este caso, recordemos, esto es precisamente de cálculo vectorial, lo cual los invito a consultar una literatura de cálculo vectorial, o bueno, hasta que se pueda subir lista de producción de cálculo vectorial, en el cual pues vemos esta forma, que 1 entre el diferencial de y por el diferencial de z es igual a la derivada parcial de la otra variable, que en este caso es x, y así en cada una de ellas, de tal forma que se va a generar toda esta ecuación. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí faltó, aquí se fue, aquí esta parte es más. Entonces quedaría de esta forma. Y en caso de que la conductividad térmica es constante, es un material isotrópico, quedaría de esta forma. Bueno, aquí igual faltó un más. Y de tal forma que quedaría generado así. Entonces, ya una vez hecho esto, dividimos toda la ecuación entre la conductividad térmica y quedaría de esta forma. Vean que la segunda derivada parcial de la temperatura respecto a x en cada una de las coordenadas y más en este caso, la energía generada por unidad de volumen entre la conductividad térmica por lo que sería la densidad por la capacidad térmica específica por presión constante entre la conductividad por la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo. Aquí recordemos que es la difusividad térmica, que podemos verla como la conductividad térmica entre la densidad por la capacidad térmica específica, y obviamente su recíproco de la difusividad térmica es de esta forma, y entonces lo ubicamos aquí, ¿no? Entonces, en esta forma se genera una ecuación, y es la ecuación de Fourier-Biot. Es otro personaje importante que vamos a estar mencionándolo en los siguientes videos. Vamos a ver 3 casos importantes. Cuando es en régimen estacionario, se va a generar como la ecuación de Poisson. En este caso, vean que precisamente si no varía con el tiempo, va a generarse 0. Ahí también se ve lo que reside el concepto de régimen estacionario, que no varía en el tiempo. Entonces genera esta ecuación de Poisson. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que es el régimen transitorio sin generación de calor, es la ecuación de difusión, y quedaría de esta forma.
régimen estacionario sin generación de calor, entonces por lo tanto nos quedaría de esta forma, igual a 0. Y se generaría como la ecuación de Laplace. Se van eliminando términos si el problema es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Si en el caso de que sea unidimensional, entonces quitamos lo que sería y y z dependiendo del problema, precisamente dónde estemos ubicando. Entonces vamos a eliminar si es unidimensional. Si es bidimensional, podemos quitar a x y dejando a y y z, o podemos quitar a z y dejando a x y y, o bien podemos quitar a y y dejando x y a z. Entonces de esa forma podemos generar. Por lo tanto, esto lo podemos ubicar, toda esta parte, con un operador diferencial que es el operador nabla al cuadrado, que se va a convertir como el laplaciano, que es igual a un vector que en cada uno de sus componentes tiene la derivada parcial, más bien la segunda derivada parcial respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a y, la segunda derivada parcial respecto a z. Entonces, por lo tanto, también quedaría de esta forma. Es decir, lo mismo equivale a esto que esta parte morada con esta parte morada, es decir, de régimen estacionario sin generación de calor, y es la ecuación de Laplace. Entonces, esto ya lo podemos ubicar precisamente para problemas, pero para problemas que primero nos dejan las condiciones de frontera y luego pues generar esa ecuación. Es decir, nuestras condiciones tanto iniciales como finales, en el cual pues vamos a estar resolviendo el problema. Solamente que eso es muy tedioso, demasiado tedioso, el cual vamos a estar ubicando, o bueno, que ustedes van a usar más es en la parte estacionaria, como la analogía con resistencias eléctricas, resistencias térmicas y resistencias eléctricas, que tienen las mismas similitud en cuanto a el concepto, no las unidades, ni tampoco ubicarlo a partir de la forma muy analítica. El trasfondo de todo esto no es lo mismo, pero puede haber las mismas similitudes. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.